Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Evangelio de Marcos y por la lección número 5, programada para el sábado 3 de agosto, Milagros alrededor del lago. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. El ministerio de Jesús se centró en Capernaum, una región de Galilea, y en la narración de Marcos capítulo 5, Jesús obraba milagros en el lago de Galilea, posiblemente porque le hacía accesible llegar a las ciudades gentiles donde también él ministró. La frase de Marcos capítulo 4, verso 35, pasemos al otro lado del lago, indica que se dirigía a Decápolis, hacia la región de Gadara, y en el trayecto el Señor se durmió y se desata una gran tempestad que casi hundía la barca. Los discípulos despiertan al Señor en busca de ayuda y Él calmó la tempestad. Este milagro figura en los evangelios sinópticos de Mateo y Lucas y presenta a Jesús teniendo autoridad y poder sobre las fuerzas de la naturaleza, del viento y del mar. En la porción de Marcos capítulo 4 del 35 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 43, se describen muchos de los milagros que hizo Jesús en la tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Estas historias son el tema del estudio de la semana y su propósito es presentar quién es Jesús. Y podemos anticipar el énfasis en su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Se menciona también la primera misión de los 12 apóstoles y la multiplicación de los panes y de los peces. Todo esto nos ayuda a comprender cómo daba él cumplimiento de la profecía de Isaías 61 del 1 al 3, que describe su ministerio mesiánico. Y todas estas detalladas descripciones de los hechos de Jesús, el propósito de Marcos es que todos comprendan que Él es el Hijo de Dios. En nuestro estudio nos concentraremos en el poder milagroso de Jesús en los siguientes aspectos. Número 1, venciendo la tormenta. Número 2, venciendo a los demonios. Número 3, venciendo la enfermedad. Número 4, venciendo el rechazo y los desafíos. Y número 5, venciendo la incomprensión. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con venciendo la tormenta. Marcos capítulo 4, del verso 39 al 41. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El capítulo 4 de Marcos presenta a Jesús enseñando desde una barca en las playas, y luego de esto está en una audiencia privada con sus discípulos. Y luego, después del intenso día de labores, pide a los discípulos que pasen al otro lado del lago de Galilea, y durante el viaje se duerme en un lugar de la popa del barco, en su superficie. Versículo 38. Entonces se desató una gran tormenta que amenazaba hundir el barco. Los discípulos lo despiertan y él ordena al viento y a las olas que cesen, y luego les pregunta: ¿por qué están así atemorizados?
Marcos está presentando al Hijo de Dios encarnado con poder sobre la naturaleza, y sus discípulos lo empiezan a conocer paso a paso, y también su misión y la visión de su discipulado. En estas narraciones veremos un patrón, revelación secreto, porque la verdad acerca de Jesús no puede mantenerse por mucho tiempo en oculto, sino que se emerge y se revela. Jesús es el creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto, Él tiene poder sobre todo lo que creó. Continuamos convenciendo a los demonios. Marcos 5 del 1 al 20. Aquí se confirma que la intención de Jesús al ordenar que los discípulos navegaran al otro lado del lago de Galilea era para visitar la región de los Gadarenos. Acababa de vencer una tempestad natural, pero ahora se enfrentaría a una tempestad sobrenatural, pero ahora en la vida de un hombre endemoniado. No era la primera batalla con los demonios. En los primeros capítulos lo vemos sanando a un endemoniado un día sábado en la sinagoga de Capernaum. Marcos 1:23. Y al ponerse el sol de ese día sábado, sanando a todos los poseídos de demonios que llevaron a la puerta de la casa de Pedro. Marcos 1:32 al 34. En el pensamiento judío el hombre era un gentil, un pagano, un inmundo, y por vivir en los sepulcros y su contacto con los cadáveres lo volvían más impuro. Era un hombre desfigurado, magullado y herido. Podemos ver las características de la inmundicia ritual o ceremonial en Números 19 del 14 al 16, Salmo 106 del 36 al 40, Levíticos capítulo 11 y 15 y Marcos 5:4. Era un hombre indómito, nadie podía sujetarlo ni con cadenas porque las destrozaba. Pero esto sucedía hasta que Jesús calmó su tempestad, que lo tenía cautivo. El endemoniado tenía una lucha interior cuando se presenta delante de Jesús. Sus acciones lo testifican al postrarse delante de él. Esto indicaba de que él sabía que podía ayudarle. Y aunque su voz estaba controlada por los demonios, el gemido no audible de su alma fue escuchado por Jesús. Esta acción de postrarse usa el griego proskineo, que usualmente se traduce también como adoró o adorar, reconociendo así su divinidad. Los demonios también lo hacen y le piden que no lo destruya. Y Marcos es enfático al describir las declaraciones cristológicas de los mismos demonios acerca de la identidad de Jesús como el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Pero no encontramos en su narración ninguna declaración tal de parte de los maestros de la religión ni del pueblo de Israel. Y esto nos confirma que con la excepción de los que fueron beneficiados por su santo ministerio, las demás personas no creyeron en su divinidad ni en su mesianismo. El hombre se postra ante Jesús, pero los demonios hablaron por él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Marcos 5 del 1 al 10. Esta frase indica que en alguna medida los demonios tenían control sobre toda la región y sus pobladores. Y esto lo confirma cuando ellos vieron al hombre ya restaurado y salvo por Jesús.
Pero a pesar de esto le piden a Jesús que se retire de su tierra. Este era el deseo de Satanás, de que ellos rechazaran a Jesús y no permitieran que se predicara allí el evangelio de salvación. La legión en tiempos de Roma era un ejército de 6.000 soldados. Se vuelve increíble que moraran en un tan solo hombre tantos demonios. Y cuando Jesús los expulsa, le piden entrar en un hato de cerdos que llegaban a un número de 2.000, quienes al ser poseídos enloquecieron y se precipitaron al agua y murieron. Satanás puso en el corazón de los dueños y en los habitantes de la región que este desastre económico había sido causado por Jesús, y por esa razón le pidieron que se fuera de su tierra. Marcos, además de destacar la lucha interna del endemoniado, destaca también los contrastes. El Señor contestó la petición de los demonios de irse a los cerdos. Contestó la petición de los habitantes de la región de Gadara de que se fuera de su territorio, pero no contestó la petición del hombre liberado de los demonios, cuando éste le pide que le permita ser su seguidor. Jesús sabía que la liberación de este hombre sería un testimonio viviente de su poder y del poder del Evangelio, y lo comisionó para que fuera su testigo, el primer misionero de Gadara, en donde sus habitantes no le permitieron a él entrar. De aquí que el principio de que todo aquel que experimenta la gracia divina debe de dar testimonio a otros de su experiencia con Jesús para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, de forma similar a la tipología de un leproso, se presenta también la condición del endemoniado para describir de forma poderosa a los seres humanos separados de Cristo. Todos están muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1 y 5. Son esclavos del mal. Juan 8, 34. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Pero su curación describe tanto el poder de Jesús y la visión del discipulado que él tenía. En esta primera visita a la región de Gadara, estaba inaugurando su misión entre los gentiles y preparando así el terreno para su posterior visita, dejando al hombre liberado de su demonio y de su cautiverio como un testigo y misionero suyo. Marcos 7 del 31 al 37. De esta manera Marcos enfatiza que Jesús no solo buscaba a los judíos, sino también a los gentiles, y los buscaba donde ellos se encontraban, para bendecirlos y libertar a sus cautivos. Continuamos con venciendo la enfermedad. Marcos capítulo 5 del 21 al 34 nos indica con la frase: pasando otra vez en una barca a la otra orilla, que Jesús y sus discípulos regresan a los territorios judíos. Estaba una gran multitud reunida junto al mar, cuando Jairo, uno de los principales líderes de la sinagoga, se postra a sus pies y le pide que le acompañe y que sane a su hija que agoniza. Y el Señor accedió a su petición. Marcos 5, 21 al 24. Y de esta narración figura también en Mateo y Lucas. Sería difícil de creer que Jairo no supiera de las frecuentes confrontaciones entre Jesús y los escribas, los fariseos y los herodianos. Marcos 1, 22, Marcos 3, 2 y 6, Lucas 13, 14. Pero Jairo tenía a su hija entre la vida y la muerte, y en una condición así se hace a un lado el prejuicio o la divergencia de opinión. Su acción de postrarse ante sus pies y su petición de que le impusiera sus manos para salvarla de la muerte indican que tenía la fe en el poder milagroso de Jesús.
Sin embargo, la multitud le impide avanzar rápidamente y siente que virtud salió de su cuerpo cuando alguien le tocó por detrás en su manto de oración. Lucas 8:46. Era una mujer judía impura ceremonialmente, ya que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Y mientras ella da su testimonio de su inmediata sanidad, Jairo es informado de la muerte de su hija. Nos encontramos nuevamente en el escenario de otra historia sándwich. La primera narración de la entrevista con Jairo, en Marcos 5:21 al 24, es interrumpida por una segunda narración, la de la curación milagrosa de la mujer judía que tenía flujo de sangre. Marcos 5 del 25 al 34. Y luego la primera narración se reanuda y complementa, terminando con el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5 del 35 al 43. Y en esta historia Marcos presenta a Jesús sanando tanto a hombres como a mujeres, a judíos como a gentiles, a impuros ceremonialmente y a limpios, pero necesitados todos de la ayuda suya. Los busca donde se encuentran y los libera de su cautiverio. En esta historia sándwich vemos también los contrastes entre dos personajes paralelos, haciendo acciones opuestas, y dos personajes opuestos, haciendo también acciones paralelas. Y vemos también las similitudes entre ellos. Los personajes son un hombre, un dirigente principal de la sinagoga, llamado Jairo, y la mujer impura ceremonialmente judía. Levítico 15:25 dice que cuando una mujer tenía flujo de sangre por muchos días, más de lo normal, quedaba impura todo el tiempo que duraba su flujo, como en los días de su costumbre. Los personajes acuden a Jesús en busca de ayuda. Jairo busca el milagro para su hija de 12 años que agoniza. Esta mujer estaba atormentada durante 12 años de flujo de sangre y buscaba su propia sanidad. La enfermedad le impedía tener un matrimonio estable, cumplir la función de esposa y madre, ya que no podía dar a luz a una nueva vida en esa condición. Además de eso, había quedado en quiebra financiera, buscando la salud por la vía de los médicos. Y estos eran los muchos de los factores para incurrir en un divorcio en la cultura de su tiempo. Y podemos decir que en sí misma ella era una mujer muerta en vida, y su sanidad sería como darle de nuevo la vida. Jairo vio a Jesús, se postra delante de él y le pide que sane a su hija. La mujer no conoce a Jesús personalmente, únicamente había oído hablar de él, y ella decía en su interior que si tan solo tocara su manto sanaría. Y viéndolo de espaldas, tocó su manto de oración y fue sanada. Jairo buscaba evitar la muerte de su hija e hizo su petición en público, pero recibió su milagro en privado. Pero la mujer del flujo recibe su milagro en secreto, pero Jesús le pidió dar un testimonio público para beneficio de los presentes. Y ese testimonio podía fortalecer la fe de Jairo, pero en ese momento preciso recibe la noticia de que su hija había muerto. Jesús escuchó y le dijo: no temas, cree solamente. Así que la fe de Jairo incrementó no solo por el testimonio de la mujer sanada, sino también por las mismas palabras de Jesús que le dieron seguridad. Marcos 5, 35 y 36. La hija de Jairo recibe plena restauración en su resurrección, y la mujer del flujo recibe restauración física y salvación. Jesús valoró la fe de Jairo en favor de su hija, pero también valoró la fe de la mujer sanada del flujo.
En Marcos 5 del 35 al 43 vemos el complemento de la primera historia, cuando Jesús llega junto con Pedro, Santiago y Juan y junto a los padres de la niña y la resucita. Pero antes de hacerlo, hace una pregunta muy parecida a la que le hizo a la multitud que presenció el milagro de la mujer con flujo de sangre. ¿Quién me tocó?, dijo en aquella ocasión. Esto parecía una pregunta fuera de lugar porque la multitud le apretaba. Y en aquella ocasión parecía una pregunta no conveniente. Ahora le dice a los que estaban presentes, a las plañideras y a los enlutados que gritaban y lloraban: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, duerme. Y le pregunta también, y esta pregunta también parece estar fuera de lugar, ya que todos ahí sabían que la niña había muerto. Jesús usó la misma expresión para la muerte de Lázaro. Mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Así que al escuchar a Jesús todos se burlaban de él y les pidió que abandonasen el lugar, y tomó a la niña de su mano y le dijo: Talita cumi. Marcos traduce estas palabras: niña, a ti te digo, levántate. Algunos intérpretes afirman que la niña estaba cubierta con el manto de oración llamado talit, y la resucitó y ordenó que le dieran de comer. Y el relato sándwich termina con el mismo patrón: revelación, secreto. Todo esto contribuye a responder quién es Jesús. La identidad de Jesús como Mesías no podía permanecer oculta y finalmente saldría a la luz. Continuamos con venciendo el rechazo y los desafíos. Vemos en Marcos capítulo 6, en los primeros 6 versículos, se presenta la visita de Jesús a su tierra natal un día sábado, y el relato se encuentra también en Mateo y Lucas. Los habitantes de Nazaret le conocían en la carne, como dice 2 de Corintios 5:16, es decir, como un típico ser humano, de cuna humilde, sin educación académica, carpintero de profesión, y más adelante le seguirían conociendo como un impostor que había sido rechazado y crucificado por su propio pueblo. Y esta sigue siendo la opinión de muchas personas desde aquel entonces hasta el presente, porque en su condición caída y carnal, los seres humanos solo perciben al Jesús histórico. Ellos aún no han recibido la revelación para aceptar que Jesús es divino y humano, el Mesías Salvador del mundo. Solo la revelación del Padre, Mateo 16, 16, 17, y la del Espíritu Santo, Juan 16 del 13 al 15, 1 Corintios 2, 14 y 12, 3, 1 de Juan 2, 20, 27 y 5, 20, pueden dar el entendimiento para aceptar la misión profética de Jesús desde su ungimiento mesiánico. Daniel 9, 24 al 27, Hechos 10, 38. Pero los habitantes de Nazaret le conocían en su testimonio intachable de conducta, su perfección de carácter, pero lo rechazaban porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Su vida santa les incomodaba. No veían en él ningún atractivo como para abandonar sus ambiciones terrenales, y además ellos sabían que ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Por estas razones Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué podía esperarse de los demás habitantes de Nazaret si sus propios hermanos no le aceptaban como Mesías? Por lo menos en ese momento, porque después de su resurrección ellos ya eran creyentes. Hechos 1, 12 al 14 y 2 del 1 al 13. Por la incredulidad de los habitantes de Nazaret no pudo hacer allí muchos milagros. Marcos 6, 5, 6, Mateo 13, 58. Y Lucas capítulo 4, 23 indica que ellos se molestaban
porque Jesús inició su ministerio milagroso en Capernaum y no en su tierra natal. Jesús percibió esto y les dijo: ustedes me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también en tu tierra. Todo esto fue parte del escenario de controversias y conflictos que enfrentara nuestro Señor Jesucristo como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. En Marcos 6, del 7 al 29, se relata la tercera historia sándwich, y la primera narración describe la primera incursión misionera de los 12 apóstoles. Jesús los embiste de poder, los envía en dúo para predicar el mensaje del arrepentimiento que él y Juan el Bautista habían predicado inicialmente, y para que ministraran a los enfermos ungiéndolos con aceite. Santiago 5:14, Marcos 6:13, y liberando a los endemoniados. Les indicó que usaran un atavío modesto y que dependieran de la hospitalidad de los buenos creyentes, y que si su mensaje era rechazado, sacudieran el polvo de sus sandalias, porque sería más clemente el castigo sobre Sodoma y Gomorra que el de estas personas que rechazaran el Evangelio. Y vemos con tristeza cómo pudieron despreciar las valiosas oportunidades de salvación al no entender el momento profético en que estaban viviendo, porque se estaba desarrollando la última semana de Daniel 9:24 al 27 y su tiempo de gracia estaba por finalizar. Este relato se ve interrumpido por la segunda narración, que describe con amplitud el trágico martirio de Juan el Bautista, quien muriera decapitado por órdenes de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, quien gobernó Galilea y Perea desde la muerte de su padre en el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, cuando fue depuesto por el emperador César Calígula. Y como es lo característico de las historias sándwich, vemos el contraste entre el trágico final de la misión de Juan el Bautista y el éxito de la primera misión de los 12 apóstoles. El contraste entre la voz silenciada por la muerte de Juan con la voz pública de los discípulos enviados por Jesús en misión evangelística. El mensaje directo de Juan el Bautista señalaba la relación adúltera de Herodes Antipas con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y cuando el profeta señalaba este pecado, era una invitación al castigo, ya que estaban bajo las leyes de Roma y no tenían libertad de expresión como la gozan algunos países en la actualidad. Herodes sentía el respeto y admiración por Juan, pero no así Herodías, que estaba fastidiada por la predicación del profeta a tal grado que pidió su muerte. Herodes ordenó encarcelar a Juan, posiblemente en la fortaleza de Maqueronte, al este del Mar Muerto. Pero esta ambivalencia entre Herodes y Herodías para con Juan y la habilidad de Herodías de aprovechar la fiesta de cumpleaños del rey y su lujuriosa complacencia por la danza de Salomé para pedirle como premio la cabeza de Juan en una bandeja. Y ya que el rey había prometido darle lo que pidiera, incluso la mitad de su reino, y para no faltar a su palabra, ordenó decapitar a Juan, y esto contó con el beneplácito de los reunidos en la fiesta, y nadie se opuso a esa petición. Juan el Bautista no solo fue el precursor de Jesús en su ministerio público de predicación, sino también en su muerte, porque presagiaba el futuro martirio del Mesías sufriente. Las noticias de Jesús llegaron a oídos de Herodes, pero como muchos otros, el rey creía que se trataba de Juan el Bautista, resucitado por el tipo de señales que hacía. Marcos 6:14. Y este planteamiento de la muerte y resurrección de Juan también presagiaría la muerte
y resurrección de Jesús de entre los muertos al tercer día. Y todas estas narraciones tienen como idea central que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Continuamos con venciendo la incomprensión. Marcos 6 del 31 al 52. Comienza con el reporte exitoso de los discípulos de su primera misión. Jesús sabía que venían fatigados y los lleva a un lugar aparte, lejos de la multitud, y los que querían entrevistarse con él fueron informados del lugar donde se reunirían, y ellos llegaron primero antes de Jesús y sus discípulos. Y cuando el Señor los vio, su corazón se inflamó de compasión al verlos como ovejas que no tenían pastor. Una frase tomada de Números 27:17. Y continuó enseñándoles, y el tiempo avanzaba. Sus discípulos le dicen que los despida para que puedan tener ocasión de comer algo al regresar a sus hogares. Marcos 6 del 30 al 36. Este relato también figura en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y para asombro de los discípulos Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Mateo 14:16. Esto daba la impresión de que Jesús puso a sus discípulos en aprietos. Jesús nunca hizo algo que no fuera importante para el desarrollo espiritual, y a través de esta emergencia estaba incentivando su fe y dándole los principios espirituales de administración eclesiástica que le servirían para enfrentar momentos difíciles como este. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quería que pensaran ellos en las alternativas de solución, y pidió a Felipe que calculara con cuánto podía proveerse por lo menos de pan a la multitud, y como un buen financista le responde que ni aún 200 denarios, salario equivalente a 7 meses aproximadamente de trabajo, serían suficientes para alimentar a una multitud de 15 a 20 mil personas, porque ya había contado que habían 5,000 hombres y tenían a sus mujeres y sus hijos. Juan 6, 5 al 7, Marcos 6, 44. Esta situación nos hace pensar cómo haríamos nosotros para solucionar el problema alimenticio de una buena proporción de la población del mundo que no tiene trabajo, ni recursos, ni oportunidades de sobrevivir. Jesús se mantuvo firme en su propósito y les pidió que indagaran si entre la multitud alguien había traído alimento. Andrés encontró a un joven. Su merienda eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dijo a Jesús: ¿pero qué es esto para tantos? Juan 6, 8, 9. Felipe y Andrés eran muy inteligentes para los cálculos de población y financieros, pero Jesús quería que vieran el escenario no solo en una función natural, sino también en función divina y sobrenatural. En la filosofía humana egoísta solo se piensa en ganar y acumular, y raras veces se comparte con el círculo familiar, y mucho menos con algún extraño. Pero la filosofía divina se basa en ganar para compartir, y Dios se encarga en multiplicar, tanto para el que da como para el que recibe. Lo que Jesús deseaba saber si alguien de la multitud estaría dispuesto a ofrecer su merienda para que él hiciera el milagro de la multiplicación. Y este joven estuvo dispuesto, dando sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos. Él no perdió la bendición de colaborar con Jesús en uno de los mayores milagros del Nuevo Testamento. Jesús sabía que los recursos eran insuficientes, pero valoró su disposición a ofrecer. Él no pidió nada que no tenían, ni les pidió lo que era para ellos imposible de dar, sino que les pidió que ofrecieran lo poco que tenían en disponibilidad. Segunda de Corintios 8:12 dice: porque si primero hay voluntad dispuesta, esto se acepta según lo que uno tiene,
y no según lo que no tiene. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Efesios 3:20 dice: Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo poco en las manos de Jesús y con la bendición del Padre Celestial se multiplicó y hasta sobraron 12 cestas de panes y peces. Marcos 6, 42, 43. Dios puede satisfacer todo tipo de necesidades, no se limita a lo material únicamente, sino también a lo espiritual. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos, Lucas 19:10. Cuando nos enfrentamos al alto costo de la vida y un salario que no aumenta, o los rendimientos del negocio no son suficientes, debemos de buscar alternativas y establecer las prioridades. Una de ellas es aceptar que no podemos sostener el estilo de vida acostumbrado y debemos de hacer ajustes para cubrir lo básico, pero tomando en cuenta dar para la obra humanitaria y para el sostén de la predicación del Evangelio. Jesús ordenó la recolección de los fragmentos que sobraron. Las bendiciones de Dios no deben de ser malgastadas y se debe de evitar el despilfarro. Dios ha dado un lugar a la participación del hombre. Los discípulos participaron en distribuir el alimento. Esto indicaba que las bendiciones del cielo estaban al alcance de los hombres si ellos estuvieran dispuestos a cooperar con el Dios omnipotente. Los discípulos solo eran canales de bendición. Ellos recibían antes para poder dar. Marcos 6, 51 y 52 dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los peces y los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta porción bíblica es difícil de comprender, salvo que leamos la versión de Juan capítulo 6. Había un motivo para la dureza del corazón de ellos, y eso no era el milagro efectuado, sino que Juan relata que la multitud, después de recibir alimento, quiso hacerlo rey, y Jesús rechazó su propuesta. Los discípulos estaban chasqueados, porque ellos estaban, al igual que la multitud, pensando en los goces del reino mesiánico, frecuentemente relacionados con un banquete. Lucas 13, 29 y 14, 15. Ellos tenían las mismas expectativas mesiánicas. Jesús era el profeta que había de venir al mundo. Su poder milagroso lo testificaba. Podía resucitar muertos, sanar enfermos y alimentar multitudes, y tenía poder para libertar a Israel del yugo romano, y bajo su liderazgo sus ejércitos serían invencibles. ¿Qué mejor opción para un rey? Pero sus esperanzas estaban puestas en la creencia popular de un Mesías político y militar, quien harían rey de Israel, según lo enseñaban los fariseos y los escribas. Por esa razón querían coronarlo rey, y él rechazó la propuesta. Y al ver este escenario, los discípulos vieron cómo se esfumaban sus anhelos de restauración del reino temporal de Israel. Marcos 6, 45 al 51 indica que Jesús se aleja de inmediato de la multitud, porque este tipo de aglomeración de personas en un desierto con tales pretensiones podía ser interpretado por Roma como una revuelta popular. Juan 6, 14, 15, Hechos 21, 38. Jesús se fue a orar la mayor parte de la noche y buscó a sus discípulos, a quienes había ordenado que se embarcaran hasta la cuarta vigilia de la noche, antes de salir el sol. Marcos 13, 35. Los alcanza caminando sobre el mar, pero ellos con miedo pensaban que era un fantasma. Y Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a la barca se calmó el viento. Marcos presenta a Jesús como el Mesías sufriente, de Isaías 53, que establece un reino de gracia, Hebreos 4, 14 al 16,
basado en el amor a Dios y al prójimo, que incluye amar a los enemigos. Mateo 22, 34 al 40. Él no vino a fundar el reino como los de este mundo, ni a restaurar la gloria universal de Israel. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Y sería hasta después de su segunda venida que traería su reino de gloria. Mateo 25, 31. Y entonces su reino nunca tendrá fin, y será el único que permanecerá para siempre. Daniel 2, 44. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado de su Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador, deseado de toda la gente. 301. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo y podemos recibir únicamente a medida que impartamos a otros. A medida que continuemos impartiendo, continuaremos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. El deseo de toda la gente. 337. La expresión reino de Dios tal cual emplea la Biblia significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Conflicto de los siglos. 346. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida de que ahora, día tras día, los corazones llenos de pecado y de rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 93, la segunda venida y el cielo, página 159. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de que se realice el segundo advenimiento personal de Jesús. En su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino. El conflicto de los siglos. 322. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.